Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este impactante fic. Sí, chicas, impactante fic. Porque es uno de los pocos fic realistas que he tenido el honor de narrar. Y en el capítulo anterior, chicas, yo estaba con una impotencia total porque Terry se acaba de enterar que es papá. Se acaba de enterar de toda esa locura que hizo Susana y que al final destruyó su propia vida. Y en cierta forma destruyó la de Terry y la de Candy, la cual pues ellos están tratando de recomponer todo lo que Susana hizo, pero ustedes y yo sabemos que Susana no puede hacer absolutamente nada. Es triste ver cómo hay gente que no se resigna a aceptar el papel que la vida les ha impuesto. Y más cuando tú misma te has impuesto esa vida. No sé qué nos depara el siguiente capítulo, chicas. Que hasta la semana se nos hace eterna. Pero aquí traemos un capítulo más de este magnífico fic llamado Me declaro culpable. Capítulo 13. Vamos, Magdalena, no sea tonta. Veo que ha vuelto a practicar. ¿He perdido todo el dinero de Marlowe jugando? Tenemos pruebas suficientes para inculparla en conspiración de sustracción de menores y ocultación de cadáver. También le arriesga a ser procesada por prácticas abortivas ilegales. Estamos seguros de que hiciste todo lo posible por salvar a la pobre desgraciada que dio a luz en el piso que ocupaba la noche en que la señorita Arley dio a luz a su bebé. Está claro que fue usted quien dirigió a Marlowe a Ice Lake. La señorita Mary Lane la recuerda perfectamente. La mujer se sintió acorralada. No tenía escapatoria. Su rostro enmarcado por la sordidez del apartamento de una sola habitación que ocupaba la parte trasera de una vieja tienda utilizada como garito de juego ilegal, expresaba toda su angustia. Había creído que le había tocado la lotería y se encontró con que había salido de la sartén para caer en el fuego. Su pareja había perdido todo el dinero que había conseguido en el juego y ella se había visto obligada a volver al mercado con el único trabajo que sabía hacer. Lo había hecho, había que reconocerlo con toda honestidad esta vez. Trabajaba como comadrona en una pequeña clínica del pueblo al que se había trasladado, siguiendo al médico en todo momento. Ya no practicaba abortos ilegales. Durante un año el llanto de la pequeña Candy le había martillado las sienes, no solo a su madre. La señorita Arley se arriesgó a ser internada en un manicomio por su culpa. Nunca fue capaz de aceptar la muerte de la pequeña. Recordaba perfectamente que dio a luz a una niña fuerte y sana. También se acuerda de usted y de Marlowe que, en esta ocasión, había entrado en la sala de partos. Fue usted quien le dio libre acceso. Esto es evidente para los investigadores. Cuanto más describía los hechos el investigador pagado por el duque, más se derrumbaba el suelo bajo los pies de la mujer. Había vivido toda su vida en la pobreza, pero nunca pensó que perdería lo único de lo que nunca había dudado: su libertad. Mira, no soy una santa. La vida no ha sido fácil para mí y solo he intentado ganar algo de dinero. Nunca he matado a nadie y nunca he querido hacer daño a nadie. No conozco a la señorita Arley.
La seguí la noche que se puso de parto y es cierto, su bebé nació sano y fuerte. La desafortunada joven que dio a luz esa misma noche en el piso vino a verme moribunda. Apenas podía tenerse en pie y se sujetaba el vientre con las manos. Había sido golpeada por su pareja. El maldito bastardo le había dado una patada en el vientre porque no quería otra boca que alimentar. Lo único que pude hacer fue ayudarla a dar a luz. Tuvo una hemorragia poco después de dar a luz al bebé, que ya estaba muerto, ni siquiera pudo llorar a su bebé. La princesa, cuyo nombre descubro ahora, quería que sacara de algún modo al hijo de Arley de la sala de partos. ¿Se lo imaginan? Me negué a hacer tal cosa. La convencí de hacer otra cosa. Créeme, ella no se hubiera detenido ante nada. Ella y ese maldito bastardo que la estaba ayudando. Parecía bastante inestable, a decir verdad. Solo quería que nadie supiera que había nacido el hijo de su amiga. Él era práctico, decidido, orientado a los resultados. Él era quien dictaba las normas. Sus ojos desbordantes de odio me llenaban de temor cada vez que encontraban con los míos. El poder de ese hombre me atenazaba. Yo ayudé a hacer lo menos malo que tenían en mente y que seguramente conseguirían sobornando a otra persona. Ese hombre, el duque, está lleno de dinero hasta el cuello y no teme a nadie. Las reglas no se aplican a gente así. ¿Así se hacía llamar? ¿El duque? La constatación de este detalle había escuchado mucho el investigador. Era obvio que el hombre tenía algún tipo de cuenta pendiente con los Granchester. ¿Tienes alguna idea de quién era? Ninguna, en absoluto. Solo recuerdo sus ojos. Siempre llevaba el sombrero calado, la solapa de la chaqueta levantada y un pañuelo que le cubría de la nariz para abajo. Juro que eso es todo lo que sé. El duque de Granchester es un duque de verdad. Esto, emparentado con la familia real británica, está dispuesto a ayudarla legalmente si acepta repetir ante el tribunal lo que me acaba de contar. Dejaremos claro que usted también estaba amenazada y que optó por hacerlo menos perjudicial para la vida de la pequeña que vino al mundo aquella noche. La niña es la sobrina de su gracia en cuestión. ¿Se da cuenta de a quién ha molestado? También le ayudaremos a reconstruir su vida. Nadie hablará de los abortos ilegales que realizaste en Iron Mountain, pero tiene que repetir todo a la policía, exactamente como lo hizo conmigo. Si no hay nada más, hay una cosa más, en realidad. Hace un par de meses, él, el duque, el otro duque, quiero decir, vino a buscarme. No en persona, querrás decir. Envió a un intermediario, un tipo de la calle poco fiable. Necesitaba mi ayuda para interrumpir un embarazo. Intenté explicarle que había terminado con esa vida. Me puso un cuchillo en la garganta y me dijo que se pondría en contacto pronto. Nunca volvió. La Marlowe estaba embarazada. ¿Estaba? ¿Perdió al bebé? No exactamente. Murió en circunstancias dramáticas y estamos intentando esclarecer los últimos momentos de su vida. El maldito bastardo la dejó embarazada y quería deshacerse del bebé. La mató. Desgraciadamente son cosas que desconocemos en toda su extensión. El testimonio de Magdalena Rodríguez quedó registrado. Esto, unido a la nueva declaración de Terrence sobre cómo se habían desarrollado los acontecimientos que condujeron a la muerte de Susana Marlowe y a la considerable influencia de Richard Granchester, obligó al juez a dejar a Terrence en libertad bajo fianza a la espera del juicio. La primera vista tendría lugar en un par de meses. Ahora era más urgente que nunca rastrear la identidad del cómplice de Susana y reunir a la pequeña Candice con sus padres.
Terence no podía poner un pie fuera del estado de Nueva York y a su pesar no podía acompañar a su padre y a Candy en su viaje a Ice Lake. No dejaba de mirar por la ventana, como si eso ayudara a que el tiempo pasara deprisa. Eleanor salió por enésima vez de la pequeña habitación que había acondicionado sin reparar en gastos para su nieta, contigua a la de Candy y no lejos de la que había preparado para su hijo. Para evitar que la prensa y los curiosos, la famosa diva había abierto las puertas de su majestuosa mansión de Long Beach, que nunca había tenido tantos invitados durante varios días consecutivos. Richard también se había instalado en ella. Había sido la propia y encantadora actriz quien se lo había pedido, después de ver cómo se estaba curando la relación entre padre e hijo. Terence nunca habría podido olvidar la infancia que había sufrido a causa de los horrores de ambos progenitores, pero tampoco podía glosar el hecho de que Richard Granchester había sido el primero en depositar una confianza inquebrantable en él. La confianza que había tenido el gran mérito de localizar a la niña que Candy había dado a luz y que todos habían contribuido a intentar hacer olvidar, incluido él, con su ausencia. Richard había revivido a Candy. No había muchas definiciones que pudieran encajar mejor en esta para definir lo que el duque había hecho con ella. Y la base de esto siempre había sido la confianza que él había depositado en su descabellada historia. ¿Cómo podía seguir odiando a un hombre que había dejado a su familia oficial en Londres para correr a su cabecera y había movido cielo y tierra para darle una razón para luchar? Candy no lo veía muy diferente. Desde que había dado a luz había perdido toda referencia, incluso Albert, a quien amaba inmensamente, había terminado a su pesar por darle la espalda. Albert, confío en usted, en su criterio, pero conozco a mi niña. ¿Realmente está seguro de que lo que Candy dice no vale la pena investigarlo más? Ella ha dado muchos detalles. Su versión es firme, siempre la misma. ¿Por qué la sedaron después del parto? Eso no tiene mucho sentido. Su parto fue largo y doloroso, como es normal en todas las primerizas. ¿No le parece extraño? Candy insiste en que una enfermera se llevó a su bebé, mientras la comadrona le hacía oler un pañuelo empapado de cloroformo. ¿Por qué este tratamiento? Le cogió las manos temblorosas entre las suyas. Señorita Pony, sé que sufre mucho. No sabe lo que daría por tener a ese pequeño en mis brazos. Candy está destrozada. Evidentemente ha perdido a Terence y no puede aceptar tener que renunciar a su hijo. La sedaron porque estaba muy agitada en ese momento. Pero cuando despertó ni siquiera sabía que los ángeles se habían llevado a su bebé. No entiendo. El nudo en su garganta se había vuelto demasiado espeso para continuar. Ayudaremos a nuestra Candy, no se preocupe. Podremos sacarla del túnel en el que ha entrado. Candy recordaba vivamente el día en que había decidido fingir que aceptaba la situación. Después de escuchar a escondidas esta conversación detrás de la puerta de la oficina de su mamá. La señorita Pony había intentado creerle, pero se había dejado convencer por la que parecía ser la persona más racional del mundo. Desde aquel día solo había hablado de su hija en la tumba de Anthony y había tenido que cuidarse las espaldas incluso de los ojos inquisitivos de Annie. Solo Richard le había ofrecido un verdadero hombro sobre el que llorar, sin juzgar sus confusas palabras. Tal vez porque él se encontraba en una situación muy parecida, la de ser el único que creía en su hijo, en contra de la propia Eleanor y a pesar de las declaraciones de Terence. Eleanor se acercó en silencio a su hijo. «Querido, ¿me acompañas a tomar el té? Verás que pronto volverán.
Tengo miedo, mamá. Tengo miedo de asustar a mi pequeña. ¿Y por qué harías eso? Me siento como un monstruo. Mi corazón está lleno de veneno, de ira. Tengo miedo de hacerle daño a ella y a Candy. Pero Candy te ama con todo su corazón y serás un muy buen padre. Un padre a distancia, condenado por asesinato. El testimonio de Magdalena enturbia la imagen celestial de Susana. Lo cierto es que yo estaba con ella cuando murió y la mano que guió el cuchillo que atravesó el feto llevándola a la muerte fue la mía. Sé que todos creen mi versión de los hechos. No pensé que llegaría tan lejos. Ella se aferró a mí con todas sus fuerzas para hacer que la cuchilla penetrara profundamente. El jurado nunca creerá mi versión. Cariño, por favor, intenta ser más positivo. Intenta tener fe. Te lo dice la peor madre del mundo. Él levantó la mano para interrumpirla. Déjame terminar, por favor. Tengo que contártelo todo. Necesito hacerlo. Yo no era tan fuerte como tu padre. Le reproché su comportamiento durante años, pero a pesar de su distancia, demostró ser un padre más cariñoso que yo, conocerte mejor que yo. Su confianza en ti nunca vaciló ni un instante, no así la mía. Creía que esa mujer te había desgastado tan profundamente que, en un momento de desesperación, había sucumbido a los peores instintos. Me avergüenzo profundamente de ello, pero necesitaba confesártelo. Todo el camino que hemos recorrido, aunque parezca solo pequeños pasos comparados con los que aún nos queda por delante, se lo debes a tu padre, solo a tu padre. Te agradezco que seas sincera conmigo. Esto no cambia el cariño que te tengo. Siempre te he mantenido a distancia de mi corazón. No es solo culpa tuya que no lo conozcas. He visto cómo miras a Candy. Sé cuánto la amas, mi amor. Y amarás con la misma intensidad a la pequeña que también viene en camino. Estoy segura de ello. ¿Crees que le gustará su habitación?, preguntó con el último filo de la voz que le quedaba. Había puesto su alma en la decoración de aquella pequeña habitación para compensarla de alguna manera. Esa habitación parece un libro de cuentos. ¿Cómo no le va a gustar? La cogió en brazos y la meció como un bebé, hasta que dejó de sollozar. Madre, ¿hiciste lo que te pedí con la señora Marlowe? Por supuesto, hijo. La instalé en tu antiguo piso con el ama de llaves. No me olvidé de ella, al menos eso hice. Esa mujer te odia, lo sabes, ¿verdad? No sé cómo sigues cuidando de ellas. Aquella mujer llevaba toda la vida intentando complacer a su hija. Con el tiempo, había llegado a conocerme, pero ante la muerte de Susana, comprendo su odio en este momento, dictado por un profundo dolor. En cualquier caso, no le queda a nadie y nunca podría permitir que se quedara en la casa que vio morir a su sangre. No podría perdonármelo. Me gustaría hablar con ella. Necesito. ¿Todavía te sientes culpable hacia ellos, no? No de la forma que piensas. No quiero castigarme. Creo que hice todo lo que estaba en mi mano para darle una vida tranquila. Intenté devolverle su trabajo y su independencia. Creía que lo había conseguido y Margot me lo agradeció. Lo veía en sus ojos. Entonces volví a ver a Candy. Cometí un gran error de apreciación sobre el estado mental de Susana en aquel momento. Estoy convencido de que hicimos todo mal con ella desde el principio. Si yo hubiera sido más decidido y preciso sobre cómo serían siempre las cosas entre nosotras, tal vez Margot también hizo muchas cosas mal con ella. Nunca podía decirle que no, ni siquiera en nimiedades. Pero no soy médico, no soy una deidad, solo soy un hombre.
Dios sabe que lo intenté y la señora Marlowe es testigo mudo de ello. Escucha, piensa en tu hijita por ahora. Si tanto te importa, veré si puedo convencerla de que te reciba de alguna manera. ¿Te parece bien? Aunque estoy en contra, no quiero que tengas que soportar nuevas palabras de odio. Necesitas amor ahora, no el resentimiento de esa mujer que no sabe de qué estaba hecha su hija. Continuará. No sé qué pensar de este capítulo, chicas. Más que nada en la parte en la que Albert se dio por vencido tan fácilmente. Y me duele. Me duele mucho porque Albert siempre fue y ha sido para Candy el hermano que nunca tuvo y que la ayudó en tantas cosas que aquí le falló. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.